Bienvenidos a una nueva edición de La Oveja Negra. Hoy nos vamos a meter con la ficha cagada. ¿Cagada por quién? Por 3 senadores. Te vamos a contar cuánto nos salen los que se dieron vuelta, cuáles son sus principales activos y además dónde tienen negocios y además la negociación detrás de esa jugada de último momento que hizo caer uno de los proyectos más importantes que tenía este año electoral, la de la ficha limpia, que ahora quedó en ficha sucia. También te vamos a contar por dónde sí pasó la motosierra, la caja de sorpresas de la pauta de Aerolíneas Argentinas, el escándalo por los retornos del PAMI y la injerencia de Lule Menem a través de los chats que se conocieron en el nombramiento de funcionarios del PAMI en todo el país, la interna con Santiago Caputo, los patitos en fuga, además de Patricia Bullrich, ¿quiénes son los que se vienen en cuanto a pasarse o a saltar del PRO a la Libertad Avanza? Ni me estoy olvidando, tenemos más. Tenemos un super domingo electoral, ¿sí? Sí. Y, frutilla de postres. Sí. Estado monotributista. Este informe no lo viste en ningún otro lado. No es Santiago Caputo el único que es monotributista y trabaja en un lugar de poder del gobierno. Hay muchos otros asesores o ministros ad honorem que en realidad cobran por otro lado. Emiliano Russo se metió a hurgar a ver por dónde cobran y te vamos a mostrar todos los supuestos generosos que en realidad la están recibiendo como cualquier otro ministro. Arrancamos el programa. El señor Daniel Seifert está conmigo, el señor Emiliano Russo y el señorito Franco Maceo. Le paso un mate. Está Muchas muy bien, gracias, está muy bien. Tenemos mucha información, chicos. Tenemos una semanita de data. Tal cual. Venimos marcando agenda un poquito, así que podemos seguir haciéndolo. No, y aparte, si alguien quiere escribir todos los funcionarios que tendrían que dar explicaciones o ir en cana, no, esto es una especie de ironía por lo que pasó en Carajo anoche. Sí. Bueno, tuvo suave el presidente, ¿no? Estuvo tranqui, estamos tranquilos. Ay, me siento putita. Las putas del poder, te vamos a contar todo lo que sabemos sobre el poder, pero todo, así que, pero con información, no es que nos vamos a poner a opinar, a hablar yo. Con información. Bueno, ¿con qué arrancamos? Arrancamos con la ficha cagada. Hay 3 senadores. Uno faltó, supuestamente está en Madrid, en España. Y 2 se dieron vuelta a último momento. Los que se dieron vuelta, Sabrina Rojas de Cut y Carlos Arce, fueron felicitados por Carlos Rovira, su jefe político misionero, que también después vamos a contar algunos detalles de Carlos Rovira y justamente el streaming carajo, ¿no? Por lo menos conexiones que se saben y que después nos va a contar Emi Russo. Contanos, Franco, ¿qué tienen los que la cagaron? ¿Qué tienen en común? Bueno, los 2 principales apuntados después de que se cayó la ficha limpia sorpresivamente fueron los 2 senadores misioneros que responden a el actual gobernador Pasalacqua y el ex gobernador Carlos Rovira, que es quien lidera políticamente todo. Pasalacqua es como un testaferro político de Rovira. Rovira es el mandamás de Todos Misiones. Todo lo que pasa por la política pasa por el teléfono de Rovira. Exactamente. Bueno, entonces, ellos 2, que hoy recordemos que Rovira, gente cercana a Rovira dio a entender que fue un pacto con los propios mileístas del gobierno. Sí. Esa negociación que ahora lo vamos a contar, ese que hay detrás de escena, esos 2 senadores. Contame un poco quiénes son y qué tienen. Ambos habían confirmado que iban a votar a favor de la ficha limpia, pero sorpresivamente en el último minuto se dieron vuelta. ¿Quiénes son? Carlos Arce y Sonia Rojas de CUT. Bueno, nos pusimos a ver un poquito quiénes son, de dónde vienen, a quién responden, que ya lo dijimos, y cuánto gastan en asesores, sus sueldos y a lo largo del año cuánto esto nos cuesta a nosotros, en nuestro bolsillo. Es decir, cuánto de la nuestra salen estos 2 que nos cagaron la ficha limpia, que creo que es algo que a toda la sociedad les importa. No sé, ¿a ustedes les importa? Sí, o sea, era una de las normas de transparencia más importantes de los últimos tiempos y la más pendiente, dicho mal y pronto. O sea, estamos hablando que
Mientras que en cualquier organismo privado una persona tiene que pasar no solo un psicotécnico, sino también un montón de exámenes y por supuesto no tener antecedentes penales, en La política. En la política, una persona con antecedentes, con procesos iniciados, que no cualquiera tiene procesos iniciados, no es que... Con vos tenés condenas y con condenas semifirmes, o sea, por lo menos de segunda instancia. No estás diciendo ni siquiera que estés investigado. Tal cual. Es que estás condenado. O sea, no estamos hablando de una boludez, estamos hablando de dos personas que voltearon la posibilidad de que finalmente pase eso en la política argentina, que no haya chorros o supuestos presuntos chorros, digamos, en puestos políticos bancados por todos nosotros. Exactamente. Bueno, Carlos Omar Arce, ex vicegobernador de Misiones, en la que fue la gestión de Aguad, actualmente tiene 8 asesores que nos cuestan mensualmente 11,5 millones de pesos. Mensualmente. Los 8. Más él, que ahora vamos a darte el número completo con el otro senador que está ahí viéndose, pero que todavía no salió tanto las placas. Después, bueno, Sonia Rojas de CUT tiene otros 7 asesores que nos cuestan 9,5 millones de pesos también mensuales. Sonia un poquito más barata, 9,8, mira. sí. En total, bueno, son 21 millones mensuales que nos cuestan a los argentinos. ¿Quién es Sonia de CUT? Con 21 millones mensuales, pero chicos, ponemos 3 pymes. O sea, ¿no? Ella es ex legisladora provincial, que también, bueno, responde al No, pero mismo tiramos las líder cifras, político. pero fuera de joda, yo que Sí. estoy emprendedora. O sea, Y ahora cuando te dé la cifra De total, ellos. vas a Bueno, un no poco sé. te va a temblar un Vas a poco el putear pulso. más. Claro, eso Sí, era. iba a decir putear, perdón. Sí. Bueno, ¿cuál es el tercer senador que se nombró muy poco, pero que tuvo mucho que ver también con esto, con la caída de este proyecto? Que es Daniel Benzuzán. ¿Quién es Daniel Benzuzán? Senador de La Pampa, que responde a Silioto, al gobernador, y que hay unas 2 versiones acá. Él faltó, ¿sí? ¿Dónde estaba en ese momento? Muchos dentro del Congreso aseguran que él estaba en España en ese momento, en las Islas Canarias, junto a quien es su suegro y un gran armador histórico político de La Pampa, que es Toti Garay. ¿Sí? ¿Vacaciones? ¿O que tiene un congreso? ¿Tenía Hay un congreso en versiones las Islas diferentes Canarias? después desde quien lo lideran, quien lo respaldan, aseguran que no estaba ahí. ¿Sí? Están esas 2 no versiones. estaban Canarias. Hay que ver. El tema es que faltó. Ahora, ¿cuántos En Trinidad Tobago asesores? estaba, no sean hijos de puta, loco. O sea, ¿Cuántos asesores tiene Benzuzán? 24. Que nos cuestan 29 millones de pesos mensuales Claro, a todos. claro. Dentro de. Y cuando tienen que ir a votar, no están. Recordemos, Benzuzán, Siglioto, kirchnerismo. Obviamente, podemos presumir, no vamos a Hacer tan mal equivocarnos, de que iba a votar en contra de Ficha Limpia y por ende iba a favor de que los corruptos puedan Sí. ocupar cargos Todos, públicos. el PJ dentro de lo que fue el Senado estaban medio un poco agarrándose de los pelos porque no se sabía cómo iba a resultar Claro, supuestamente. quizá era un voto que iban a esta necesitar votación. eventualmente. che, Ahora- estaría bueno después fijarse si viajó con la nuestra también, ¿no? Hay que verlo. Hay que Hay que ver todavía. Estoy esperando alguna respuesta también. Hay que ver después cómo podemos profundizar. Ahora, ¿quién es Benzuzán? ¿Sí? Está casado con la que es Toti Garay, el gran armador histórico ¿Está político de La casado Pampa. con Toti Garay? No, con la hija. Él es el suegro. Y además es el sobrino de quien fue ministro de Educación durante el gobierno de Oscar Jorge, que se lo conocía como Pinky Benzuzán. Entonces tiene un tío poderoso y un suegro poderoso. Falleció Pinky, falleció hace unos Sí, años. Pinky falleció. Falleció hace unos años. Pobre Pinky. Bueno, entonces, bueno, viene de un entorno político interesante, con grandes nombres Con en la respaldo, política de La digamos. Pampa, en la política local. ¿Y qué pasa con este nombre Benzuzán? Dentro de este listado de asesores está la prima, la hija de Pinky Benzuzán. O sea, como no contentos con el poder del tío y del yerno, él metió a la prima. prima. Paula Benzuzán. Sí, porque pobre gente, Claro. boludo. Que cobra alrededor de un palo 600, un Nada. palo 500. Ay, Eh, y se Más toma o la menos. semanita cuando el jefe no está Para, fuera para de votar. joda. Palo 600 y de- después hablan Debate. de la casta periodística y bla, 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 bla. Sí, Un sí, palo sí. 600 es lo que desearía cobrar un y redactor de base. De cualquier además. lado. Más que En el salario cualquier lado. promedio en blanco. Ahora- de cualquier periodista. Exactamente. Y de Ahora, cualquier gremio, ¿cuánto sí. nos cuestan mensualmente
junto a sus sueldos y los asesores que tienen, que le pagan mes a mes su sueldo, 78 millones de pesos, que anualizados son 1.014 millones de pesos. 78 millones de pesos las 3 personas Solo 3 senadores. que impidieron, o sea, ya sea uno por ausencia y los otros por voto negativo, que en la Argentina podemos votar básicamente una persona básica que no tenga un antecedente penal, digamos, de un proceso judicial en el que esté Esto imputado. significa anualizado más de 1.000 millones de pesos. Más de 1.000 millones de pesos que los argentinos invertimos en tener este tipo de representantes. Nos sentimos todos unos boludos realmente, ¿no? Porque Sí, claro. la verdad que desglosando esto y bajándolo a la realidad, ¿no? Cuando decíamos 1.600.000, pasa, ¿viste? 1.600.000. Loco, Sí. Además, 24 asesores y terminó faltando alguna de las sesiones más importantes de lo que va del semestre. por lo menos. Quizá la única en el año en un año electoral, quizás. tal cual. O sea, aguante la casta política, vivite coleando, ¿no? Porque 1.600.000 posta. Si volvemos a la puja periodismo, antiperiodismo, periodista, casta, no sé qué. Chicos, fíjense el convenio de periodista, cuánto cobra un periodista, a los que después encima es vapuleado, tratado de puta, es tratado de todo, ¿no? Digo, acá todavía la motosierra te la debo, porque 24 asesores Benzuzán que se fue a Canarias, ¿qué carajo hacen, no? Y asesores que seguramente no van Sacan al Congreso, que seguramente Claro. no No van. deben entrar en el Esto es algo despacho. que la otra vez habíamos hablado. Muchos asesores no cumplen exactamente el Claro. rol de asesorar en un proyecto, sacarlo, tener todas las articulaciones, las propuestas, lo que sea. Sino que algunos se encargan de llevarle la agenda a los senadores, otros se encargan de hacerle las redes. Está bien, chicos, pero ¿cuánto sale eso en la vida real? Hacerle las redes, dale, patada en el Pasa, orto. pasa. O sea, por favor, Pero, por hacerle ejemplo, las redes. Franco, no es- hace redes en Border. Uy. No, está bien, pero hacerle las redes a un senador no puede ser el rol de un Sí, asesor sí. que paguemos Obvio, todos. Contratate un community manager privado. O sea, las Aparte, redes. Las redes es para hacer promoción de sí mismos. Claro. Y lo que nosotros necesitamos es que los asesores se pongan a pensar leyes que nos ayuden Claro, a los los asesores son por para ejemplo, asesorar. Obvio, no estamos en contra de que haya técnicamente. asesores, sino de que esto No, se. yo- De que, se haga de que no superfluo. laburen estamos en Exacto. contra, de que no laburen o que hagan jugadas como estas. Sí. Vamos Después, perdóname. si querés sigo con las No, no, declaraciones las juradas. declaraciones Sí. juradas, sí, Porque sí. le decimos una radiografía un poquito más profunda. Son malos. Sí. Un poquito, hay que saber, estas son cosas. Mamá Por más y papá. que, Nuestra escuelita. por más nuestra que, escuelita. por más que haya cosas que capaz no son números tan exorbitantes, ahora los que vamos a ver, sí está bueno saberlo, porque justamente es parte de la transparencia. Por ejemplo, Arce, que es el ex vicegobernador de Misiones, declaró algo. Acá hay algo particular que no vi nunca de las veces que yo vi declaraciones juradas. Primero declaró, en 2023, cuando ingresó al Congreso, declaró 5 millones de pesos, alrededor de eso. ¿Sí? A Poquito. final de ese año declaró 12,9. Claro, le había crecido. Pero hizo una rectificativa en la que dice que inició el año en realidad con 13 millones de pesos. O sea, si tenemos en cuenta esa rectificativa, él perdió plata cuando terminó o sea, bajó Ves, su boludo, patrimonio, después se disminuyó su queja. patrimonio. Ya. Que es algo, por lo menos, para tener en cuenta. Un acto Yo de te digo, entrega. mi sospecha es que la FIP dijo, che, porque está la declaración para la declaración jurada de funcionario público y la declaración jurada de impuestos. Sí. Le dijeron, che, pero si estos números son así, no declaraste un pedazo. Entonces Habría tuvo que que- empalmar habría que ahí preguntarle a rápidamente. No, pero recordemos que esto es el blanco que, Es el blanco, sí. que espontáneamente presentan, ¿no? No tiene O estamos hablando del nuevo Arturo Ilia, si no. Claro, podría ser. Podría ser. ser, muy también. modesto. Podría ser. Y vos Bueno, criticás- después- Tiene cara de muertito, sí, sí. Después, bueno, está Decut, que también estuve viendo, tiene un familiar ahí siendo el que es presidente de la lotería de Misiones, de lo que maneja la lotería y casino de Misiones. Millo. Millo total. le debe ir bien, Maneja le debe la ir bien. lotería, che. Insaurralde de la tiene, provincia. hay varios nombres de Roja Decut ahí en Misiones que están en algunos puestos importantes. Sí, algún día podemos profundizar. Bueno, las declaraciones juradas de Decut. También entró en 2023 con el Frente de Concordia, ambos, los dos. Y empezó con 17,6 millones y terminó el año, ese mismo año, con casi 30 millones de pesos. ¿Sabes con O qué sea, más un terminó? 66%. Para Frente de Concordia se llama. Frente de la Concordia de Misiones. Frente de Reno- la Concordia. Sí, Frente Renovador de la Concordia. Claro, Frente Renovador de la Concordia de Misiones, sí, exactamente. ¿Sabes qué más te incorporó? Una casita. Es. Viste que Misiones
Misiones es limítrofe con Paraguay. No vaya a ser que alguno de estos senadores terminen cruzando la frontera y los encuentre algún puesto. Porque, ¿viste? ¿Te suena esa historia de que cruzan la frontera, lo frenan y abren la... Les abren la valija y no, tienen no, 200 Que lucas. claro, que no pasen las próximas semanas. Porque además eran del mismo bloque, ¿no? Que Hay que Cuader. recordar esto. Eran del Cuader, mismo sí. bloque que Cuader. Exactamente. Digamos, bueno, no sé. Yo no quiero decir, no vamos a decir que vaya a pasar. No vamos a decir Tampoco eso. nos va a sorprender si pasa. Tampoco nos lo vamos a callar. Digamos, claro, Ella en obviamente. total declaró un local de 50 metros cuadrados, 2 casitas de 400 metros cuadrados Una novita. y después una RAM. Una casa, el 50% lo debe compartir con el marido, entiendo, y lo mismo la RAM, 50%. Igual Debe ser vistosa una RAM en Misiones. Es No una sé linda si camioneta, cuántas ves pasar. modelo 2022 creo que es. no se pisen. Escuchen, 2 casitas de 400 metros cuadrados. Es grande. Casitas. Una la tiene como Una vivienda, mansión. la otra para otros motivos, otros intereses. No aclara, no se aclara Otro en la declaración jurada. motivo, me gusta. Bueno, es el- estos son los que la cagaron. Les va muy bien. tengo el patrimonio más importante, el de quién? Ben-Susan. Ah, perdón, me faltó uno. Ah, ¿Qué? mira, es Millo. Sí, tiene una buena moneda. Él entró un poquito antes, entró el 2021, está con el bloque del Frente de Todo, de Unión por la Patria. Ya no sé, porque ahí tiene tantos bloques uno dentro del otro que es medio raro. Bueno, él empezó también más o menos con 17 millones de pesos en 2021. Y es la última declaración jurada que presentaron, 2023, subió a 131 millones de pesos. O sea, estamos hablando igual de gente que sigue en el poder y que estamos en el 2025, probablemente le siga yendo bien. Porque si van aumentando de a 600% por año. Lo multiplicó más casi 7 veces Claro. su patrimonio. Claro, mira. Tiene- Debe haber un revalúo Como fiscal minero ruso. intensísimo en la panza. Justo. Te termino con este dato. Tiene a su nombre 7 departamentos, 3 casas y lo que es una cochera. Algunas divididas a la mitad, otras declaradas como donación. Tiene 5 que son 100% de él, con ingresos propios, todo declarado. Y 2 coches. Pero Ben-Susan es el que tiene el tío poderoso y la. Tenía un tío poderoso Y un yerno y poderoso. suegro. y un Suegro suegro poderoso. actualmente con poder, sí. Pero él se dedica a la política no hace tanto. Él está en la política, por lo menos del 2021, en lo que es nación, en lo que es el poder nacional. La familia es una familia Pero política. viene de una familia muy política, ya te digo, Toti Garay, histórico armador político de La Pampa, que hasta el 2022 acompañó a Silioto en la gestión, después renunció. Y bueno, lo mismo su tío. ¿Quién era su tío? Bueno, ahora me gustaría que me cuenten, que tiremos figuritas a la mesa. ¿Qué fue? Porque viste que salió Adorni a decir qué lamentable esta votación, bla, 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 bla. Después sale una nota donde gente de Rovira asegura que está firmada en La Nación, asegura que, ahora voy a fijarme el nombre del colega porque le estoy sacando la información, asegura que esto fue tratado, pedido por el mileísmo, ¿sí? ¿Qué información tienen? Mira, te voy a contar 2 escenas que hicieron dudar en la misma sesión de que algo se sabía. Te cuento por qué. En la sesión pasaron 2 cositas. En un momento, la sesión se esperaba que iba a ser larguísima y en un momento Mayans, el jefe de la bancada kirchnerista, empieza a levantar oradores. Levanta casi más de 15 oradores de la lista de la gente que iba a hablar. El discurso de los kirchneristas era: tenemos que instalar que esta ley es una proscripción a Cristina, porque Cristina es la doble condenada que iba a verse afectada en cargos nacionales en su candidatura y impedir que sea candidata. Perdóname, Martín Boer es el periodista que hoy publica en La Nación. Ficha limpia, Rovira admitió ante su tropa que el pedido para cambiar el voto de sus senadores se lo hizo directamente Javier Milei. Estamos contándote el detrás de escena, ¿eh? Empezamos con Mayans y qué pasaba en el kirchnerismo horas antes de que se vote. ¿sí? Claro, en el momento que estaba transcurriendo la sesión, Mayans empieza a levantar oradores. Y dicen, qué raro, porque, o sea, casi siempre si vos vas a perder una votación, lo que querés es extender el plazo. Salvo que te enteres de otra cosa, que necesites apurar el voto. Porque viste que todo... Sí, sí. En el Senado y en las sesiones del Congreso hay que tener algo muy en cuenta.
es importante el momento en que haces las cosas, porque si vos dejás horas que transcurran, las cosas pueden cambiar y los misioneros son pruebas de que eso pueden cambiar. Entonces, eso fue raro. Mayans dijo, bueno, la verdad que lo pedimos por los vuelos, que los senadores tienen que volver. Sí. Es que iban ahora 47 tenían en la lista en total. Claro, Era y un tenían que montón. volver a las provincias, no llegan a tomar los vuelos, qué sé yo. Entonces Villarroel dijo, bueno, está bien, si quieren levantar, vamos a hacer eso, pensando que tenían los votos. Cuando se votó, la gente de Villarroel miró el tablero de cómo había salido y dijeron, pero estos dos rojos, no, espera, los chicos de Misiones que habían dicho que iban a votar esto, ¿qué pasó? Y alguien los mira para ver, digo, se confundieron, pasó, tenemos que votar de vuelta porque voy a votar más, y la contestación fue esta. Póker. Así, como Qué fue la respuesta fue, no, está bien. O sea, nosotros hicimos Voté lo así. que vinimos a hacer y votamos así. Esa fue la contestación que recibió. Entonces todos decían, bueno, pero ¿por qué se dio esta situación? Te lo voy a contar después. Vamos a retomar lo que decía el colega de La Nación. ¿De dónde viene lo de Rovira? ¿Por qué Rovira trasciende esto de que Rovira dijo que Milei fue quien lo llamó? Resulta que en Misiones están tratando algo casualmente que tiene que ver con esto, que es la ley provincial de ficha limpia. Jodeme. Están tratándola, es una de las ideas que están en la legislatura misionera y que venían negociando, así como se negocia a nivel nacional, en muchos distritos se estaba haciendo Pero ficha limpia. significa que en la provincia a la que pertenecen los dos tipos que votaron en contra, el mismo oficialismo de esa provincia está proponiendo una ficha limpia provincial. Sí, Es intentándola aprobar, a tal punto que Rovira, entre todas las cosas que hacen Misiones, es también diputado provincial. O sea que él tiene que tratar la ficha limpia de Misiones. Hay que ver cómo Y la vota. gente que de él mismo que estaba trabajando el tema, dijo, ¿y ahora? Pero ¿cómo? Nosotros estamos trabajando para aprobar ficha limpia. Y ahí fue cuando se dice que trascendió, diciendo, bueno, esto lo pidió Milei. Esa fue O sea, así fue la contestación. conversación. O sea, podría darse el caso insólito que Misiones tenga ficha limpia antes que La Nación tenga ficha limpia. Está muy bueno lo que cuenta Dani, porque realmente sería una curiosidad enorme. Pero lo que hubo acá fue un cambio de último momento, porque en diputados los diputados de Rovira habían votado a favor de ficha limpia. Claro. Hubo un cambio de último momento. Bueno, Claro. pasa esto. Pero y- además no solo en diputados, en el Senado, estos dos senadores que se dieron vuelta votaron en contra de interpelar a Luis Caputo. En la votación anterior a la O sea que estaban alineados con el estaban gobierno. totalmente alineados. Nunca no le votaron algo a Milei los misioneros. Es, bueno, lo que venía denunciando muy enojada después Los Penato, que es la autora intelectual de esto, y que fue la dama sacrificada en la parte de la interna de esto. En un momento se hablaba que eran esto decían Santiago Caputo, Lule Menem, ¿quién fue el que talló ahí para empiojar? Bueno, al parecer fue el presidente mismo. Claro. Digamos. Ahora, lo que estábamos discutiendo fuera de cámara era esto, es en contra de el PRO porque perjudica a los Penato, que se había planteado como quien era la abanderada, digamos, de la ley desde su rol en diputados. También vuelve a poner en la cancha a Cristina Kirchner, que esto es lo que ya vimos que pasó, ¿no? Con el Macri versus Cristina. O sea, Cristina le sirve como antípoda a cualquiera que esté tratando de construir poder. Y también hablábamos de la especulación sobre qué iba a pasar con ficha limpia, que ahora quedó en un estatus imposible de remontar. Bueno, ¿se va a volver a plantear? Te voy a decir, ¿por qué planteábamos esto de ficha sucia? Porque incluso los que querían que salieran hicieron movidas raras. O sea, hubo conversaciones también. Rovira tiene vínculos con toda la política. Hubo conversaciones con Mauricio Macri también. Por Entre supuesto, Rovira y son amigos, ¿no? Claro, viendo cómo instalar ficha limpia también en un organigrama que le beneficiara a la campaña porteña, digamos, porque Los Penato es candidata porteña, entonces le servía esto. Estas conversaciones existieron y bueno, también tallaban en este momento. Y hubo una situación más. El kirchnerismo, una figura pingüina del kirchnerismo muy importante, se enteró antes que todos los demás que los dos misioneros iban a votar en contra. Lo supo durante la sesión. Alicia. No voy a decir quién es para no comprender. Él protege mucho su... No, para proteger a la gente involucrada, pero es una figura
clave. Mencionábamos a Mayans, sacá Mayans, pensá en otra, te va a venir muy rápido el nombre a la cabeza. Lo supo antes y eso fue la razón también por la cual se apuró. Porque en el momento que dijeron, che, estos van a votar así, el Hay que kirchnerismo fijarse empezó a levantar y dijo, aprovechemos esta volada porque los números nos dan. Bien. Y así fue. O sea que hay un montón de terminales que trabajaban para voltear esta ley de transparencia. Es una paradoja, que están tratando de transparentar la política y hacen la runfla más ordinaria posible para voltearla. Hubo un planteo muy bueno. En estos días dijeron, bueno, si tanto el oficialismo dice que quiere sacar esta ley, como viene diciendo que en verdad la que decían caer son aquellos que querían apurarla por cuestiones electorales, hay una respuesta muy fácil. Algo que decía Milei en campaña. Milei decía que si el Congreso no le respondía, iba a llamar a consulta popular. Esperamos la consulta popular por ficha limpia. Totalmente. ¿No? Sería muy sencillo que se Tengo apruebe una así. No vaya a ser conclusión. que sea así el final. Y la cucarda es para otros también. Todos somos inteligentes. Quizás lo quiere impulsar. Quizás es el mal momento para impulsarlo. Claro, lo que pasa es que tal vez le puede pasar la gran Lilita Carrió con Cristina y la AUH. O sea que lo que no quiere el poder central, el gobierno, es que la cucarda se la lleve otro, lo impulse en otro Exactamente. momento electoral más cercano a octubre, como para decir nosotros somos los que vamos a por ello. Lo mismo que le pasó a Cristina Kirchner cuando se apropió de la asignación universal Claro. por hijo, que había sido un proyecto de Lilita claro. Carrió. O sea, ¿no? vos estás diciendo que los penatos puede ser la Carrió de Milei. Exactamente. Es muy bueno. Exactamente. Muy bueno. Eso estoy diciendo. Bueno, cerramos un poco este tema. Queda ¿Qué? un datito. ¿Qué Queda un datito. Hay un vínculo más en el mundo de misiones. Claro, hay un vínculo más entre el oficialismo y Rovira. Además del vínculo entre Milei y el propio exgobernador, me contaban que viajó en 2022, cuando él ya tenía, Milei, proyección nacional, ganas de ser candidato a presidente, en un charter, en un avión privado que le pagó el propio Rovira con Kikuchi. ¿Se acuerdan del armador? Claro. Con Carlos Kikuchi. Bueno, nada, y enseguida hicieron onda porque parece que a Rovira también le gusta la ópera. Milei es fanático de la Claro. ópera. Bien. Y después, anoche, este jueves a la noche, Milei estuvo en Carajo. Sí. Bueno, Carajo, que es uno de los dueños de Gordo Dan, el famoso conductor y tuitero. Dueño, ponele, ¿no? Bueno. Digamos las caras de. Sí, la cara del emprendimiento. Bueno, uno de los financistas Claro. es Esos son los dueños. Augusto Marini, que es un empresario que ha hecho negocios con Ramiro Rovira, el hijo de Rovira. Ah. Así que, bueno, todo No tiene que ver con sabemos, todo. pero han sido socios. Sí, Claro, socios en varios emprendimientos hay en Misiones, ¿no? Eso está confirmado. ¿En emprendimientos de qué tipo? De fertilizantes me decían y en una empresa de telemedicina. Entonces, el hijo de Rovira, Ramiro. Ramiro Rovira, ha hecho negocios en Con el socio de sociedad Gordán. con el dueño de El dueño de Carajo. Gordán, claro. Mira, a las pruebas me remito. Yo revisé en el último día todo lo que es las repercusiones en Twitter. No hay una crítica de la militancia digital de la Libertad Avanza, ni a los senadores misioneros ni a Rovira. Solo se enfocan en el PRO. Y un poco terminan ganando un poco todos, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras, muchachos. Es así. Esto es la política. Lo que sí está bueno, primero, nunca lo menciono, pero quiero agradecerle a toda la gente que por la calle ya está mirando, me cuenta, aguante Border, mira Border, y además a todos los periodistas que nos levantan, porque la verdad que muchas primicias deja la oveja negra y después las vemos en otros medios. La semana pasada prácticamente toda la semana se estuvo hablando de lo que hablamos nosotros el viernes, así que anoten las cosas que estamos diciendo. Es información, obviamente. No. Te contamos lo que viene también un poquito. Y también te contamos lo que viene, así que prestanos atención. ¿En cuál nos metemos ahora? ¿En la del monotributista o...? Lo que quieras, lo que quieras. Tú decides, nosotros te seguimos como siempre, Oliván, es así. O patitos. Los patitos, tenemos un Hacemos montón. Patito. Mira, ahora vamos Que a tiene un hacer- poquito que ver también. Patitos va a ser un adelanto. Patitos en fuga es el adelanto de quiénes son los que van a partir del PRO hacia la Libertad Avanza. Y después, notón que trae Emi Russo, Estado monotributista, un estado a donde hay un montón de gente con poder que, dado que no recibe un sueldo en blanco, tampoco tiene que rendir cuentas, pero gratis no trabaja. Te vamos a contar quiénes son uno por uno. Vamos a Patitos en Fuga, adelanto de Dani Seifert. Patitos en fuga. ¿Qué pasó esta semana? Patricia Bullrich finalmente cambió de piel, o en su caso tendría que ser cambió de plumas, de Sí. pelaje, por
vigésima vez, acá la tenemos, a Patito en fuga, pasa de el PRO, que llegó a ser la presidenta del partido que fundó Mauricio Macri, a afiliarse en una plaza a La Libertad Avanza, una decisión que es bastante coherente con lo que venía haciendo, un poco dilatada, pero finalmente hizo lo que había prometido que iba a hacer en la interna libertaria. Para beneplácito de Karina Milei. Karina Milei está fascinada. ¿Sabes el mejor elogio que te puede dar Karina Milei? ¿Cuál? Estás alineada. Es lo mejor que puedo decir. No alienada. Alineada. O qué lindo tu perro. Toda una Qué definición. lindo tu perro es parte Después de Adorni de la dijo que persona. nunca la vio tan feliz también. Es una También. mojadita de oreja. Claro, del también. perro. Quizás no la trataban bien en otros 638 ¿Eso viste partidos. bien de machirulo? No, bueno, qué sé También, yo. también. Resulta que... Pero viste bien de machirulo que ahora se te ve feliz cuando... Claro, Contenta, sí, ¿eh? viste, ahora sí, claro, con la nueva nupcia. Sí, Calma. no, sí, es verdad, es medio machirulo el comentario, tenés razón. Así que no sé. Bueno, igual Adorni no está deconstruido, ya ese tiempo ya pasó, no importa. ya fue. Así que bueno. Pero bueno, cuestión que Patito tiene una carrera política. Tenemos acá un resumen en placa sobre la carrera, porque viste, se habló que tuvo 6 partidos políticos, Patricia Bullrich. Tiene un poco más. Pará, ¿por qué Acá le- tenemos. ¿Por qué la hicimos así como una...? Bueno, porque es como, viste, que casta suena a medio rococó, entonces como es las miles... Síganos en el pedo que tenemos. Claro, o sea, las es mil, como- las mil claro. castas, las mil castas como, bueno, viene de tiempos, no sé, nos pintó Colonia, entonces, Claro. digamos, no tiene tantos años Patricia Bullrich, pero sí tiene muchos años en la política. Una tierra. Por ejemplo, empezó, bueno, esto es un resumen para que se entienda, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas que Milei la acusaba de montonero? Bueno, ella militó en Montoneros. Después, esta es la fase peronista, fue menemista, fue Además pusieron un prepacista presidente los Montoneros. Sí, bueno, fue frepacista con Chacho Álvarez, después fundó Nueva Dirigencia, pasó a la alianza con De la Rúa, fundó su partido personal, que es Unión por Todos, que todavía anda dando vuelta el sello por ahí. Después estuvo con Lilita en la coalición cívica, fundó Unión por la Libertad, que fue otro sello que quedó ahí dando vueltas. Estuvo en UNEN con el grupo A, que se oponía. Ahí incluso compartió con Victoria Donda y varios más. Cambiemos el PRO, Juntos por el Cambio, y ahora La Libertad Avanza. Hemos llegado 6 partidos formales, ha sido afiliada, pero 125 alianzas políticas han tenido adentro a Patricia, pero ahora, en su nueva versión, no se va sola. Esta semana se supo que Sebastián Hablen Pareja... más despacio, chicos. ¿Ustedes se dan cuenta que los otros... Mucha información, hay mucha información por eso. Los otros streaming no tienen un puto dato y están 4 horas boludeando y nosotros en 1 hora y media te clavamos. ¿Cuántos programas Bueno, pero podríamos hacer? hay que contar todo, hay que contar todo. Hacemos la diferencia en Border, señores. Dame un mate. Entonces, Dale. ahora los patitos en fuga. Patitos en fugas. Primeros patitos en fugas de esta semana, provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, que está bien medio cascoteado como armador en la provincia, anunció el pase de los diputados provinciales que responden a Patricia Bullrich en el bloque del PRO a La Libertad Avanza, liderados por Florencia Retamoso. Esos diputados han pasado, no es la primera vez que pasa, ya habían pasado algunos, una primera avanzada, Arieto, por ejemplo, Florencia Arieto había pasado de ser electa por Juntos por el Cambio y ya es parte del bloque de La Libertad Avanza. Joaquín de la Torre también lo ha hecho y ya se fue de La Libertad Avanza, se pasó. Te agrego una cosita. Estos 5 ya habían dicho también que anteriormente ya estaban trabajando con la Libertad Avanza. Sí, siempre, a ver, sí. De incógnito, en realidad. No, trabajan porque la agenda en la provincia Sí. los une Sí. políticamente, digamos. Implícitamente, sí. Pero ahora, bueno, blanquearon directamente un pase. Hay otra gente en el PRO que se quedó. Pero esto ya ha pasado, por ejemplo, en la ciudad ya se fusionó. La gente de Patricia Bullrich ya es La Libertad Avanza hace varias semanas. ¿Qué queda? Queda el Congreso Nacional. Y ahí hay un tema que es muy importante, porque es cuándo se van a pasar los diputados de Patricia Bullrich del PRO Nacional a La Libertad Avanza. Y eso, el cuándo es clave, el quién es clave. Y te cuento un detalle. Esta semana, uno de los apoderados del PRO empezaron a mandar mails a los que suponen que se van a ir con Patricia Bullrich, digamos, los diputados Como que son diciendo, claramente "No te vayas, por de favor". Patricia Bullrich. No te Al vayas. revés. Che, cuando quieras, mandá el mail de renuncias. Este fue el mail que le empezaron a presionando. mandar los macristas diciendo, y sí, si te vas, andate. Pero no tienen por qué irse, porque, digamos, no hay obligación que los eche del partido. Lo tendrían que echar en todo caso, y eso es medio escandaloso que eches a alguien por disentir, digamos. Sí.
Pero en ese mientras tanto, lo que están haciendo obviamente es dejando que pasen las elecciones en la ciudad para tomar decisiones y además que caminen algunas cosas en el Congreso. En el Congreso se vienen algunos debates que tienen que ver con una agenda de recursos. Se viene lo de como- baja imputabilidad también. Sí, pero sobre todo los que tengan Ah. que ver con plata. Por ejemplo, los debates previsionales que se vienen. Reforma laboral. No, porque Tampoco, reforma bueno, no laboral digo más es un proyecto que todavía no tiene circulación. O sea Hay cosas que la Libertad Avanza podría llegar a tener aún una mayoría mayor que la que supone que va a tener cuando, como supone, va a ganar las elecciones en octubre. te voy a decir una cosa. Esta que te estoy contando ahora. Si los vemos ahora agrandados, agárrate, Sí. Catalina, ¿no? Esto vale como una elección, lo que te estoy contando, en volumen de gente. ¿Por qué? Porque se ¿Cuántos son? calcula que más o menos los que menos 9, los que más 12 del PRO se irían directamente, de los que están ahora. Y a eso se le pueden sumar 2 o 3 más. O sea, el PRO tiene un problemón. Pero además te voy a hacer un poco el planteo de esto. Pero te decía, no lo hacen ahora además por otras razones. O sea, el PRO hoy en día tiene una agenda común de defensa de la institucionalidad. Pero entre Macri y Milei ya está todo roto. Pero en el Congreso necesitan poner esa vara. Porque Total. además, ¿te acordás? Los 87 héroes de Milei incluyen al PRO. Si rompen el PRO ahora, Son los 87 que votaron la ley base. claro, la hay bases y también impidieron otras cuestiones. Por ejemplo, el avance de un juicio político contra Milei. Claro. Y los vetos. O los vetos, ¿entendés? Tienen esa muralla, los necesitan para eso. Y lo que pasa estratégicamente, no te lo van a decir, pero lo que pasa estratégicamente es que si vos le decís, rompo ahora, le das una excusa a los que se quedan para enojarse y empezar a votar de otra forma. Entonces, los tienen, digamos, el PRO no va a poder empezar a votarle en contra cosas a Milei Sí. porque sí, digamos. Le van a tener que dar una excusa. Entonces todo está pateándose para después de las elecciones. Te decía, en estos números están, en un bloque más grande de la gente que migraría a la Libertad Avanza, están los radicales Peluca, que es un bloque de 6, están los 2 santafesinos que ya dejaron el PRO y que tienen un bloque chiquito que también irían para la Libertad Avanza. Tenés a Garramuño, que es un diputado de Tierra del Fuego que reemplazó a otro diputado que falleció y que podría ir para ese lado. Y tenés muchos nombres más. ¿Cuál va a ser el primer nombre? Lo van a negar todos. El primer nombre que va a saltar después de las elecciones, si no es el día siguiente, Exclusivo. es el tercer día después de las elecciones, es Diego Santilli. Diego Santilli va a dejar el bloque del PRO y se va a ir a la Libertad Avanza. Todo el mundo lo da por confirmado, salvo él que está surfeando en una situación. Pero sería uno de los nombres grandes que se lleven, además de, digamos, Arabia, Vázquez, Fernando Iglesias, que son personas que se los escucha como muy alineados a Patricia Bullrich y que seguramente tomen la misma decisión. El de Santilli es un nombre más peculiar. Bon Giovanni puede ser otro de los que haga esa misma medida. Ahora, ¿cuánto renueva el PRO? Porque esta es la otra parte que hay que mirar. El PRO en teoría tiene 35 diputados, de los cuales tiene que renovar 21. Se queda con 4. Claro, porque No, acá los únicos con que 14. tienen que todo No, pero por se van ganar. esos 14. No, son 35 y tiene que renovar 21. Sin contar los que se van a ir. Por eso, Ok. todavía no. Entre los que se mueven ahora, que se van a correr, hay gente que también tiene mandato ok. que se le cumple, digamos. Hay algunos de los de Bullrich también. Pero eso es un punto importante porque la conformación del bloque del PRO viene de cuando el PRO era fuerte y tenía mucha talla de Larreta adentro. La nueva conformación, los que entraron que tienen mandato hasta 2027, Patricia Bullrich metió mucho diputado propio. Entonces la mayoría de los que pierden bancas son los del PRO original. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, O sea, sí, sí. es de la elección anterior. Claro, pero yo lo que quiero decir es lo siguiente. Hay menos la Libertad Avanza, los bloques van a renovar bancas. ¿sí? Sí. La mitad de las bancas en la próxima elección. La Libertad Avanza, todo lo que gane va a ser Claro. hacer crecer el bloque. Claro, Entonces, porque pone en juego 2. tienen la proyección de hacer crecer su bloque más sumar estos aliados importantes. Entonces, pero esto es algo que desde el año pasado ya lo están planeando, que está saliendo y a partir de eso vamos a empezar a ver si ahora vimos
reformas, intentos de reforma, modificaciones, lo que va a pasar con ese Congreso, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, y justamente lo que va a ganar la Libertad Avanza en elecciones, lo puede ganar rompiendo el PRO en el Congreso. O sea, tenés dos patas importantes que van a alimentar el bloque de la ¿En números Libertad cuántos Avanza. son? Bueno, serían cerca, por lo menos 14 para empezar a hablar, los que romperían el bloque. De esos hay que ver, descontar Pero algunos. si los de la Libertad Avanza ya el año pasado decían como poco 40 vamos a tener. Ah, bueno, con los que, sumando a los que tienen ya. Claro, sí. Sí, pero estaban hablando de elecciones. Esto es romper el PRO. Gente que salte rápidamente, los patitos Por eso, en fugos que van a ¿Van a ir ahí. terminar teniendo mayoría entonces? No, mayoría No no, sé. no creo. No que, creo. no creo que mayoría, pero va a ser un bloque. Más voluminoso. Sí va a ser el segundo La bloque, segunda, la segunda seguro. fuerza, seguramente. Te tiro un dato que es increíble. Los Penato es candidata a la legisladora. Tiene mandato hasta 2027, Los Penato. O sea, es de las pocas que podría haber quedado, digamos. Porque ¿de qué se habla ahora? ¿De por qué no están rompiendo antes de las elecciones? Porque el chiste que tiran los libertarios en el Congreso es que porque ahora tienen que lidiar con las viudas de Macri. ¿Quiénes son las viudas de Macri? Hay un grupo de 7 diputadas que son full pro, digamos, Vidal, por ejemplo. Vidal es el grupo de las viudas de Macri, como le llaman, que son las que van a quedar en el PRO, que ellos dicen, se pretende que va a ser residual si le va mal en las elecciones. Digamos, bueno, los Penato podría continuar, pero bueno, va a ir a la legislatura. ¿Quién la reemplazaría? ¿Quién? La reemplazaría Lorena Petrovich. Lorena Petrovich es una dirigente de Patricia Bullrich de Quilmes. O sea que los Penatos la banca O sea de los que la Penatos banca de los Penatos puede va a ir también terminar a en la la Libertad Ah, Avanza. no, es increíble. Así que querías un. Esperá, querías esto no un le va a datito. salir, no le va a salir gratis. Querías un datito. Y esto todo porque se metió en la puja porteña y bueno, en el Congreso pagan los platos. Pero a rotos. Milei no le va a salir gratis esto. Le va a Bien, o sea, costar, yo creo, le va a negociar costar en eso. con los otros bloques. Por un lado va a tener, como dice Dan, un bloque mucho más voluminoso, más vigoroso, pero esta movida hay que ver después cómo le cuesta negociar con el resto. Y Bullrich algo a cambio va a querer. Como les había anticipado, Emiliano Russo preparó un informe con uno por uno los ministros, secretarios, directores, los funcionarios que son monotributistas en el gobierno. Esta locura que solamente ocurre en este gobierno, no decimos si está bien, si está mal, o sí, lo que piensen ustedes, lo que sí es irregular de alguna manera es que esas personas manejen dineros públicos, que tengan cargos públicos y que no tengan que rendir cuentas presentando sus declaraciones juradas porque no están contratados. Sí, o que estén contratados en lugares donde no trabajan. Claro, en realidad cobran por otra. ¿Cómo anda Juli? Cobran por otra boca. Y Que- habla como si no nos estuviésemos juntos Sí, hace 4 horas. sí. La magia de la televisión. La magia de la televisión. Cobran por otro lado. Es decir, no por el rol que ocupan y ejercen todos los días. Claro, es como que, por ejemplo, vos venís acá y yo te garpe como jardinero. Exactamente. Claro, Sí, obviamente veo. hago mal, Lo haría veo. mal las dos cosas. bueno, a ver, vamos a Bueno, ver el la caso lista. más emblemático y que todos conocemos es el de Daniel Scioli. Daniel Scioli es el secretario de Turismo, Deportes y Cultura. Gracias, Franco. Pero no cobra como secretario de Turismo. Cobra la pensión de ex vicepresidente, que es uno de los pocos montos que pude acceder porque lo informó Guillermo Francos en su último informe de gestión en diputados. Cobra 7,5 millones. Claro, una fortuna. Cobra Obviamente, el te doble que el quedas presidente. Hablando mal, más del doble del presidente. No, y aparte, Eh, cuando le hacen notas a Scioli, se ufana de, como de no cobrar. Además, teniendo en cuenta que están avanzando sobre esos, Sí, sobre esos saberes. sí, pero bueno, viste que en su momento Francos, que es el jefe de él, y en su momento fue empleado, porque acordamos que Franco fue titular de Banco Provincia cuando Scioli era gobernador de la provincia, medio que lo defendió, dijo que no era el mismo caso de Cristina, etc. Bueno, hablando del Ministerio del Interior o de la jefatura de gabinete, Lisandro Catalán, que era secretario de Interior cuando Guillermo Francos era el ministro,
y ahora es vicejefe de gabinete del Interior, porque se ocupa casualmente de Sí, eso. es una persona de mucho Es poder, casi Luis un Alberto. Exactamente. Aparte, o sea, es como hablar con Franco. Exactamente. Bueno, es el encargado en este momento también de la relación con las provincias. Pero ¿por qué no cobra por como Mira, vicejefe? él cobraba, o sea, no cobró nunca como secretario de Interior, y cuando asumió este cargo de vicejefe de gabinete de Interior en mayo, todavía siguió cobrando como director de Correo Argentino. O sea, desde que empezó la gestión en diciembre de 2023 hasta agosto del año pasado cobró como director de Correo Argentino. Esto lo chequeé con la gente Igual, del Ministerio del perdóname, Interior. en este caso particular, capaz que lo hizo para no tener un doble sueldo. No, ¿o pero qué? porque era mejor sueldo el Claro. director como el Correo Argentino. Recordate Claro. que En todo una lo- empresa más alto que en Exactamente. un cargo público, entonces te quedas con ese. Y, digamos, la excusa debe ser que mandan por carta los mensajes a las provincias. Además tienen los sueldos congelados. tienen los sueldos muy bien. Claro. Desde diciembre de 2023. Eso tienen un quilombo ahí adentro. Bueno, casualmente Adorni, el que es candidato, Manuel Adorni, esta semana en la conferencia de prensa tuvo que salir a contestar la requisitoria de un colega, porque él en una de estas entrevistas que había dado había dicho que una de las opciones para mejorar los sueldos del Estado y también los privados, pero haciéndose eco de las quejas que hay en el gabinete, porque hay quejas de ministros que dicen que con claro. 2 millones no pueden vivir. 2 millones cobran. Y un ministro cobra 2,5 millones, por No, ejemplo. posta. Encima tenés que poner el gancho, Exactamente, podés pone el quedar- gancho. Algunos dicen en abogado se me va más. Sí. Dijo que una de las opciones era atar esos ingresos al crecimiento de la economía, tipo al PBI. Lo dijo así, bueno, él lo explicó después en la conferencia de prensa, que era a nivel general la respuesta, pero que la decisión de congelar los sueldos de Pero los altos es una funcionarios de locura. Javier Milei, Sí, pero es y una que hasta que no lo locura. autorice, es decir, se quiso cuidar en salud, ¿no? Claro. Es claro. obvio, es una decisión del presidente, es Claro. un gesto, pero no puede ganar un senador de esto que no labura nunca 9 palos y el presidente 2 o 4, Claro, no sé un cuánto ministro. gana. Tres No, gana. perdóname, y El presidente gana 3 recordemos, millones. los intendentes ganan 12. Por eso. O sea, Claro, mucho sí, más. sí, es muy desfasado. es muy Muy desfasado. desfasado porque además abre también. Bueno, en la necesidad está la oportunidad también. Totalmente. No. Al revoleo. Sí. Bueno, Noé Ruiz. Noé Ruiz, que hicimos referencia hace 2 programas, acordate del Fondo Fiduciario de Tierra del Fuego, el FAMP. Claro. Ella no cobra por ser presidente de ese fiduciario, que maneja, recordemos, una fortuna. Cobra como directora de ARSAT. ARSAT, la empresa de satélite. La empresa de satélites, esta que había creado Néstor Me Kirchner. encanta como parece que está como elegido para que sea absolutamente nada que ver. Digamos, ni siquiera como para disimularla. Exactamente. digamos. Otra dirigente que también habíamos hecho Pero referencia. perdóname, Emi, esta gente cuando se le pregunta, ¿qué dice? No, yo... No, lo blanquean. Cobro por otro Pero lado. ¿cómo se explica? Porque por otro lado ganan mejor, sería. Sí, Para mí es eso. No te lo dicen así, pero dicen, no, yo, por ejemplo, Majarena Lifraco es el alter ego de Santiago Caputo ahí en la Casa Rosada. Tiene oficina ahí en el Salón Martín Fierro, habíamos hablado, una Sí, ex sí. dirigente del Del PRO, PRO, sí. encargada de redes sociales. Bueno, ella cobra como la delegada del Poder Ejecutivo en la Corporación Puerto Madero, que tengo entendido que son sueldos muy altos también. Sí. Que incluso ese ente se ocupa con dineros de ciudad, de nación y de provincia. Claro. Así que los sueldos calculo que son bastante altos. Pasamos lista porque Sí. hay más. Tenemos una Bueno. nueva tanda. Lucas Sagaz Luna también lo habíamos hecho referencia porque es parte del equipo de Santiago Caputo. Últimamente estuvo yendo bastante a Casa Rosada. ¿Por qué le dicen sagaz? Porque Es es tuitero. Ahí está. Es el nombre tuitero. el nombre ¿sabes? tuitero. Ah, le pagamos a un tuitero. Sí, Sí, a varios. a varios. Pero este es funcionario. Este Dice funcionario. Otra nota me gustaría. Cobra como director de Intercargo. La empresa esta La que quieren privatizar. querían privatizar, que está dedicada al traslado de maletas. Las ¿no? rampas, el servicio de rampas de aerolíneas. Pero aparte que argentinas tiene y- 21 años. Sí, que es jovencito. director de Joven, joven. Intercargo. Sí, director de Intercargo también. Deben ser muy buenos sueldos esos. El otro funcionario que voy a hacer referencia es Diego Manuel Bartavedian, que va a estar en un siguiente informe, en el del PAMI. Es director de la Subsecretaría de Gestión Institucional del ULE Menem, ahí en la Secretaría General. Asumió ese cargo ad honorem. Esta es una pista que hay que Este es tener en cuenta. hombre de Karina. Es hombre de Del otro Karina. lado también te Sí. replican. Exactamente. Esta es una pista que alguien me recomendó. Vos tenés que ver, para ver quiénes no cobran por el cargo que hacen, cuando están designados en el boletín oficial ad honorem. Quiere decir que por otro lado, generalmente por otro lado cobran. Tendrían que poner ad honorem por este. Bueno, cobra por una de las unidades de negocio. Pero después anda a averiguar. Claro, después claro. fíjate.
Bueno, Bartabedian, que tiene apellido armenio, pero le dicen el chino, eso lo estoy averiguando, cobra como director de Nación Retiro. Esta es una de las unidades de negocios del Banco Nación, como Nación Seguros, que se hizo famosa por el escándalo de los seguros oficiales de Alberto Fernández, todos esos negociados. Bueno, que hasta donde yo tenía entendido la querían eliminar, porque dice que tiene muy poco negocio Nación Retiro. Claro. Pero Bueno, esto también pasa. En el mientras tanto, mientras van cerrando empresas, Te quedan unas ocupan los minorías. directorios que son cargos que quizás pasarían por la motosierra en pos de pasar la motosierra por la estructura real del Estado. Claro, es como una un dibujo. careteada, un dibujo. Hacen un 2x1 de funcionarios, porque en uno no les sirve el puesto y en el otro no lo pueden sacar. Entonces cobran por el que no Está pueden. bien, pero digamos, en Sturzenegger, media pila, ¿no? Porque tan... Claro, y bueno, sí, es Bueno, medio Sturzenegger quiere hacer eso. Quiere hacer varias cosas, entre ellos eso de prolijar el tema de los ingresos de los funcionarios. Que cobren Recortar por- discapacidad, Sí. en prolijar el tema de los funcionarios. ¿Qué más? Y otra cosa, quiere meterse con el fondo de Tierra del Fuego. Ya. Pero ahí no lo dejan avanzar. No lo de- ¿Quién no lo deja? Y Milei, básicamente. Casualmente quiere liquidar el FAM, porque considera un horror. Yo he hablado con gente de Sturzenegger, el fondo fiduciario, están eliminando todo menos este. Sí. Y después también es uno de los que se ha mostrado en su momento favorable a eliminar los beneficios impositivos, estos históricos que tienen. Claro. Ahora, Pero bueno, no lo dejan está avanzar. Lo que... Pero hay uno más. Hay uno más que Hay te uno más interesa. que- Para que les quiero decir Sí. una cosa económica, que la vez pasada estaba entrevistando a Fausto Espotorno, y dado todo el problema del incremento en las bandas arancelarias en los países, muchos, incluso me consta, digamos, por fuentes empresarias, muchas empresas están viendo de instalarse en las zonas donde hay con socios locales que no tienen la capacidad empresaria que tienen otras empresas de otros países, instalarse en estos lugares, por ejemplo, para hacer ensamble de celulares, para poder exportar a Estados Unidos con aranceles más bajos. O sea, como que todo el sistema como se está dejando también pensando en lo que podría pasar con países, no sé, chinos que quisieran venir a ensamblar a Ushuaia, les saldría más barato exportar desde acá que exportar desde China, ¿me Claro. entendés? Claro. Sí, solo si los empresarios que manejan ese lugar los dejen entrar, porque esa es ¿Cómo la no otra lo van a- idea. No, pero esto Pero viene de arriba. Bueno. Pero los dos empresarios tienen. Pero los van a asociar, los van a asociar. Ah, es lo más probable. Eso puede ser. Olvídate, es lo más va a ser probable. win-win. Pero bueno, Entonces ahí sí, todos felices. Win- Ahí win. sí. Bueno, y el último funcionario que vamos a hacer referencia, insisto, hay muchos más, hay que ver en boletín oficial cuando son designados ad honorem por sus cargos principales, es Felipe Núñez, que este Nos joven compite, es streamer. es ¿no? asesor del Ministerio de Economía. Están las fotos, la foto de Toto Caputo, esa que está con Milei cuando Milei lo va a visitar de sorpresa Claro. ahí al Ministerio de Economía, o incluso hay una más reciente cuando todo el equipo económico fue a Olivos y se sacó una foto en los jardines con Milei, que había un león atrás, no sé si lo recuerdan, una especie de escultura de un león. Bueno, es asesor del Ministerio de Economía, yo consulté, me dicen que ahí está ad honorem, pero cobra como director del BICE, que depende del Ministerio de Economía, es el Banco de Inversión y Comercio Exterior, que es un banco que financia, digamos, a pymes y demás. Con los bancarios, ¿no? Obviamente debe tener un ingreso mucho mayor que asesor del Ministerio de Economía. Está bien que sea asesor del Ministerio de Economía, que cobre por otro lado, por lo menos este es el único que está en el área Por de lo menos en el economía. mismo rubro. En el mismo ministerio, está en el mismo Ahora, ministerio. ¿el sí. streaming lo hacen gratis o también? Bueno, con- él está en el streaming de carajo, Ya sé, por en eso, el que- Ancla, creo que se llama, 3 Anclas. Porque Claro, sí. Porque son 3 funcionarios que No lo sé tienen eso. tiempo libre para ir a streamear a carajo. Sí, de hecho ayer estuvo, Sí. cuando estuvo Milei. sí. Estaba Mile, estaba Sandra Petovelo, estaba Adorni y había 3 chabones más. O sea, había 8 funcionarios de gobierno hasta cualquier hora escuchando al presidente en 6 horitas. 6 horitas charlando. hablando de todo y carajeando Y además, si tenés dos funciones, a una la tenés que descuidar. Es imposible que Claro. en 24 horas. Obviamente Eso. estamos hablando que en una son ñoquis Obvio. y en la otra trabajan, ¿no? Que es una irregularidad per se, digamos, una cosa casta pura que debería ser emprolijada, ¿no? Además, Casualmente el vice- anda a encontrar la declaración jurada de Sagaz Luna, que es director de No, intercambio. además otra cosa, hay empresas, en las empresas muchas veces quizás las declaraciones juradas es más difícil de acceder. Por eso te No, digo. No sé si particularmente en intercargo, porque quizás está obligada por algún punto de Andá la a ley. Nación pero Retiro, claro, no pero sé. Nación Retiro es muy imposible, es posible que no la puedas acceder. Felipe, director del vice, en el vice, Para conseguí hacer- la declaración jurada. Claro.
No sé. No lo sé, pero para ser buenos, a mí me parece que también el punto clave que lo que estás diciendo vos es también cierto. O sea, vos no podés tener funcionarios No. de calidad si le pagás dos chauchas. Esto es es atado con alambre, digamos. Por otro lado, tampoco podés justificar Tampoco que te podés tengas tener un doble rol. Y tampoco podés tener un presidente ganando tan poca guita en blanco. O sea, No. de verdad, o le bajan y achan al Senado o suben los sueldos de los ministros y del presidente. O sea, lo digo porque es una cuestión de sincerar lo que pasa. Sí, no sí, sé. sí. No, hay Y mucho- economías reales, digamos. Sí. Por eso las mayores quejas son de los ministros, porque quedaría muy... Bueno, Catalán es casi viceministro y ahora por eso lo cambió para evitar las críticas. Desde agosto cobra como con ese cargo, pero hasta agosto del año pasado cobraba como director de correo. Pero los ministros que son los que cobran como ministros son los que más se quejan, porque realmente han Y quedado obviamente, desfasados. obviamente. Bueno, señores, vamos a seguir con la oveja negra. Tenemos tanta información que me voy mareando, pero tenemos una caja de sorpresas. Una caja de sorpresas. Una caja de sorpresas. Hay una Vos cosa que hijo mío, ¿me estoy olvidando de algo tuyo? No, lo de Super Domingo Electoral. Hay una par de escenarios. ¿Cuántas son las Cuatro. provincias? ¿Cuatro? Chaco, Salta, San Luis y Jujuy. Este domingo, Chaco, Salta, San Luis y Jujuy, ¿votan qué? Votan por legislativas provinciales, pero son muy importantes a nivel nacional porque son una especie de test electoral para el gobierno nacional y se plantean 4 escenarios muy diferentes entre cada provincia que podrían darle algún puntapié al gobierno para decidir de cara a las próximas elecciones nacionales y otras provinciales. Bien, ahora en un ratito nos metemos con eso, pero abrieron la caja de la pauta de aerolíneas, encontraron que hay motosierra actualmente, pero alguna sorpresita. Encontramos Vino con sorpresa. Vino con sorpresas. Cuestión que había una. Vamos a ser justos con esta información. Había un pedido de. Que fue judicializado de... ¿Acceso a la información? Sí, un acceso a la información que fue judicializado, que terminó en una demanda judicial que obligó a Aerolíneas a abrir esto. Lo hizo la editorial Perfil, lo hizo Jorge Fontevecchia porque se sentía otra vez discriminado por los gobiernos de turno en temas de pauta, con el aval de Poder Ciudadano. Pidieron la pauta porque también se venía diciendo, no, bueno, la pauta de Aerolíneas es la caja que no blanquea el gobierno. Bueno, resulta que Aerolíneas decidió publicar esto y no es tan así. Nobleza obliga, hay que decir que no es tan así. Que en Aerolíneas, que se utilice la caja de la pauta de Aerolíneas de la forma que se decía que se utilizaba. ¿Por qué te digo esto? Que se decía cuándo. Que se decía ahora, que la crítica que se le decía a Milei como que habían inflado la caja de Aerolíneas. Se decía que ahora en Aerolíneas estaban, claro, que estaban gastando pautando un montón. En vez de usar la pauta oficial del Nación, Claro, usaban salía la por de... Aerolíneas. Bueno, Ok. al menos en Aerolíneas no es ese el caso. Te vamos a mostrar los números de la vamos evolución. a decir una noticia que le va a gustar al presidente. No, claro, cuando las cosas pasan hay que contarlas. Acá vemos la evolución de la plata que se gasta en pauta según Aerolíneas, avalado por un pedido judicial. Vemos que ahora se gastan $2,5 millones en pauta de la empresa, el último balance que es 2024. Sí. Esto es un 60% menos de lo que quedó del último año de Alberto Fernández, que fueron poco más de $6 millones, casi $7 millones. Recordemos que Alberto Fernández tuvo la pandemia, ¿no? Aerolíneas dejó de gastar en publicidad porque no volaba y por ende no gastaba Pero en publicidad. Así todo el último año estaba el triple de lo que se está gastando ahora. El doble. Doble y Sí, un poquito sí, más. un poquito más, casi el triple. Sí, un poquito, ponele ahí entre medio. Hagamos 3/4. Digamos. Y después vemos la evolución para atrás. Y llegamos a una torre larga, ¿Qué que es es la eso? sorpresa. 2019. 30 millones de dólares se gastaban en publicidad. Para dólares. 30 millones de dólares. Casi 31 millones de dólares gastó en el último año de gestión macrista Aerolíneas Argentinas. En ese momento estaba Mario Del Acqua era el presidente de Aerolíneas, que había reemplazado a Isela Constantini, que había sido la que estaba a cargo de Aerolíneas Argentinas. Entonces, a veces, cuando se hablan de las cosas republicanas, hay alguna cosa que no cierran, habría que chicos. explicarlas un poco más. En comparación
con Macri, Aerolíneas gasta casi un 91% menos de lo que gastaba antes. Y esta es la gran sorpresa. Uno pensaba que la caja... siempre se criticó y se cuestionó el uso de la caja kirchnerista de Aerolíneas Argentinas, que se usaba como una caja de la cámpora y que demás. Bueno, el macrismo tendría que explicar un poco estos números. Vamos a ver. Incluso funciona, bueno, después de todos digamos, los paros de intercargo, de los valijeros, de los gremios, dejó de ser el pasajero extorsionado por todos estos paros, que antes era una patada viajar, ¿no? Y eso se solucionó por ahora. Sí, La manga, bueno. Sí, hubo varios conflictos. Bueno, sacaron un secretario de transporte en el medio, se lo cargó la circunstancia, pero es cierto, Aerolíneas han prolijado sus números bastante. Ahora el promedio es menos que el promedio mundial de uso de publicidad, que es 0,4% por pasaje en gastos de publicidad. O sea que está acorde a estándares internacionales de gastos de publicidad. ¿Qué hicieron para bajarlos? Cortaron dos puntos básicos. Uno, la pauta en vía pública, o sea, no hay carteles, no deberíamos ver carteles de Aerolíneas Argentinas. Si ven alguno, manden la foto porque no lo están declarando, pero dicen, no hay. Una de las cosas que recortaron es no cartelería. Y la otra, no campañas institucionales. ¿Qué es campañas institucionales? Es decir, Aerolíneas, una gran empresa, qué sé yo. Cambiar los uniformes también. ¿Qué es el gasto de la pauta amiguera? Porque una empresa que pone pauta para las empresas que le interesan al país, ¿te acordás de los programas con el POTUS atrás? Bueno, es esa pauta, la institucional, la que no tiene sentido de comunicación de publicidad de hechos. O sea, focalizaron, publicitar, bueno, vamos a abrir una vía, un vuelo a Córdoba, vamos a hacer esto. Funcional. O sea, cuestiones de viajes, que es lo que tiene que publicitar una aerolínea. ¿Sabes qué sería lindo buscar en Aerolíneas? ¿Cuánto les costó? ¿Viste todo lo de las medidas de seguridad? La hicieron cuando ganó la selección con... ¿Quién es el técnico de la selección? Scaloni. Con Scaloni y con otro del equipo técnico. Yo lo que habrá salido ese videíto, pensaba. Bueno, hubo un gran gasto que está declarado en este resumen, que fue con Teis Sports por el fútbol. Se ha publicitado bastante en estos tiempos, pero bueno, tiene la focalización es main sponsor de cuestiones del fútbol, Aerolíneas lo ha sido, y medios en general. Y ahí es como la respuesta maliciosa a Fontevecchia, que está rivalizando muy fuerte con La Libertad Avanza ahora, que está en tensión y insultado hasta por Milei. La respuesta que le dan a Fontevecchia es los medios, en la pauta de medios, en los medios digitales y demás, se basaron en Comscore, que son los datos, digamos, de la auditoría de audiencias de medios. Y si vos miras las listas que presentaron, respeta bastante eso. O sea, incluso los medios kirchneristas, que quizá tienen más audiencia que otros, están más o menos en el escalón que deberían estar en lo proporcional de pauta. No es exactamente igual el orden, pero si vos mirás, digamos, medios gráficos, el orden tiene que ver con las audiencias. Es Infobae, La Nación, Clarín. O sea, los órdenes no sorprenden, por ende, tiene como una resolución justa. Los dos grandes ganadores de la pauta, como viene pasando últimamente, son Google y Meta, que es Instagram y Facebook. Google se lleva 697 millones de pesos en la de pauta y 262 Meta. Esto también tiene una tricuñela, que es que eso a veces está en tándem con los medios que comen de la pauta que Google Ads le da. Digamos, existe esa viabilidad de que se pueda decir que hay una distorsión que para no ver a qué medios va utilizando a Google en ese sentido. Pero es un montón de plata para Pero Google. es un montón de plata, pero no les obliga. Acá pasó la motosierra. Acá sí pasó la motosierra, así que este corte háganlo para Peluca Milei. Escuchen, tenemos en un ratito el Super Domingo, de qué se trata y por qué son importantes esas elecciones para el gobierno, pero ahora nos vamos a meter con el escándalo de los retornos en PAMI. Bueno, ¿recuerdan que la semana pasada Dani Seifert te contó todas las internas que atravesaban al PAMI? Bueno, posterior a esa información, que era una información de anticipo también y exclusiva de La Oveja Negra, se descubrió uno de los escándalos por pago por cobro de coimas, de prebendas, en el PAMI, en algunos de los contratos del PAMI, y se conocieron
algunos chats. Hoy te vamos a mostrar uno en exclusiva que trae Emi Russo, pero bueno, es un poco parte de lo mismo. Es un parte de lo mismo. Anticipábamos que esto tenía dos terminales de una discusión del mismo lado, que eran Karina Milei y Santiago Caputo, en el reparto de cómo ven la estrategia electoral. Bueno, esto es la esquirla que Emi Russo ha laburado muy bien y que tiene nueva información que Nueva esta información. semana ha tirado con ganas. Emi Ha tirado Russo. con ganas en el diario Clarín, ahí pueden ver las notas de Emi. Gracias. Obviamente las investigaciones, y esto es información exclusiva que publicó en el diario Clarín, lo que vamos a ver ahora. Contanos, Emi. Sí, a raíz de lo que contaba Dani, que recordemos que hubo un comunicado ahí del propio PAMI institucional que maneja Mario Lugones, que es el papá de Rodrigo, el socio de Santiago Caputo en la consultora MOVE. Bueno, ¿qué decía el comunicado? Era un comunicado fuerte. Pidió una auditoría en las seccionales del interior porque había denuncias del pago de retornos de empleados y funcionarios que le tenían que dar a los jefes provinciales de la Libertad Avanza. En teoría, no lo decía, pero decía que no era por tema, digamos, de funcionamiento del organismo, además de que no hay que dar ningún tipo de retorno, pero deslizaba que era por otro tema, lo que se dice en el área de Santiago Caputo, que era para el armado de las delegaciones Claro. locales con vistas a las elecciones. Claro, lo enmarcaban, el pedido, vamos a ser abogado bueno y abogado malo, el pedido era supuestamente como para financiar el partido político, como un aporte de campaña, viste que hay funcionarios que a veces aportan por decisión propia al financiamiento del partido, pero esto era, o sea, era impuesto, no era que vos decidías yo voy a Claro, aportar a compulsivo. mi partido, sino que era compulsivo, y bueno, ese era el punto, sonaba a Diego, ¿no? Se hablaba de un 10%, 15%, 5%, depende de la provincia. O sea que esto lo que contamos hay que leerlo en el marco de la interna entre Santiago Caputo y el armado electoral, político-electoral de Karina Milei. Esto es Lule Menem, Martín Menem y Sebastián Pareja en Provincia de Buenos Aires. Mario Lugones, ministro de Salud, es el que solicita las auditorías a todas las regionales del PAMI del país. ¿Por qué tiene que ver con el armado? Porque esas regionales fueron históricamente utilizadas como las regionales del ANSES, como las regionales de distintos organismos de gobierno, como pequeñas cajas que permitían armados de estructuras políticas en años electorales. Esta es la explicación. En el marco de ese pedido de auditoría surge la información que publicó Emi. Claro. ¿Y por qué decimos también que sea en el marco de la interna? Porque no son chat nuevos. Este chat que voy a hacer referencia, pero que trascendió ahora, es del año pasado cuando Lourdes Arrieta era Estaba la de la diputada, Libertad Avanza. era de la Libertad Avanza de Mendoza, era de alguna forma la referente, La diputada del Patito. la del Patito, que Claro. después se fue en el medio de un escándalo, casualmente con críticas a Martín Menem y Sí, al de la- resto. por la digamos. visita a Astiz, Exactamente. claro, sí. La mayorazgo. Exactamente. ¿Qué diálogo trascendió? ¿Qué chat trascendió? Trascendió un chat con Diego Bartabedian, el que mencionábamos que cobra por otro lado y no por la Secretaría General. En este caso era por Nación Retiro. O sea, el ministro de Salud con... No. Él es de Secretaría General, es de Lule No, Menem. ya sé, pero ¿con quién es el chat? Con Lourdes Arrieta. Ah, Lourdes Estamos hablando Arrieta. de las delegaciones. En ese marco, estamos hablando de por qué se comprueba la injerencia de Lule Menem. Recordemos, el articulador político de Karina es el que se encarga de armar la Libertad Avanza en cada provincia y a su vez tuvo mucha influencia en la designación de las autoridades del PAMI en las distintas provincias. ¿Cómo se constata? Bueno, arriba se ve el chat de Diego Bartabedian. Recordemos, es un funcionario de Lule Menem ahí en la Secretaría General, que habla con Lourdes Arrieta y le dice como que tiene que meter militantes en los organismos. Dice, Lourdes, me dice Lule que me pases de ANSES, porque recordamos que esto se da también en ANSES y PAMI, gente acorde al cargo y que sean militantes para poner en alguna de las oficinas que hay en Mendoza. Está listo. No habla directamente en estos chats de los pagos, pero sí demuestra la influencia de todo el armado de Lule Menem en la designación de autoridades, en las delegaciones de organismos nacionales, en las provincias, en este caso Mendoza. ¿Qué dicen en Mendoza? Que más allá de estos chats, que recordemos son del año pasado, que en las últimas semanas se inauguraron locales partidarios de la Libertad Avanza en la ciudad de Mendoza, en Guaymallén y Las Heras, que son localidades ahí del Gran Mendoza, y que no saben con qué plata se hicieron, que se sospecha que son con estos aportes. Claro. Que se denuncian, ¿no? De los funcionarios y de los militantes, perdón, de los empleados de Claro, PAMI no y sabemos ANSES. con qué plata se hicieron porque en el presupuesto nacional no hay No hay guita para destinado nada. Son unidades básicas del Claro. partido, partidarias. unidades básicas. De la Libertad Avanza, oficinas Claro. de la Libertad Avanza con vistas a las elecciones. Pero no pueden estar en las finanzas del partido.
No, registradas. de hecho es un partido nuevo. Acordate, la Libertad Avanza recién tuvo la inscripción en No, octubre porque pasado. Lourdes Arrieta Ya no está más ella. ya Esto, sé, pero cuando yo le hice una nota y Sí. ella denunciaba que Lule Menem se había asociado a alguien muy rico de Mendoza y poderoso, que no me acuerdo el nombre, y que necesitaban el lugar de armado de la provincia de Mendoza y se la sacaron a ella, Sí. obviamente porque no les convenía, porque era de Es origen probable. humilde, además de por todos los otros líos vinculados a la visita de los genocidas, ¿no? Pero digo, en esas... ¿cómo se llaman esas Unidades básicas de la Sí, libertad? locales partidarios de la y locales libertad. partidarios. No se sabe de dónde salió el dinero y se especula que podría venir de De la recaudación desde los aportes Bueno, estatales. Este claro. tema de los aportes generó una causa judicial en Chaco. Y en Misiones también. Y en Misiones también. Que ahí estuvo lo que hablaron con Dani Claro, la semana sí. pasada. En Chaco yo hablé con el fiscal, que es un fiscal federal, y él me dijo que a raíz de esas denuncias, ahí en Chaco, de los empleados del PAMI y de ANSES, también trascendió a través de chats, a través de nóminas que se regulaban por las conversaciones, por los chats, incluso por algunas redes sociales, se denunciaban que había aportes de 100.000 a 300.000 pesos, ¿no? Según empleado o según funcionario de rango bajo de estos organismos. Y obviamente que eran compulsivos. Entonces él pidió investigar a la jueza federal ahí de Resistencia, pidió medidas de prueba, en principio ver qué tipo de contratación tenía esta gente. Y bueno, después obviamente citación de testigos para ver qué tenían que aclarar y si realmente fue así, que era un aporte convulsivo y obligado en pos de donás esta guita o te quedas sin trabajo. ¿Te acuerdas la semana pasada que te mostramos un audio y un chat también que lo que pasaba en la misma escala en Junín, provincia de Buenos Aires, Sí. el armador era pareja, el que echaron era el delegado del PAMI y presidente regional, o sea, el encargado en Junín de lo que era el Partido de la Libertad Avanza. ¿Te acordás que estaban en tensión con la gente de las Fuerzas del Cielo que nos los dejaban participar? Bueno, terminó pagando los patos rotos el hombre que el cargo en el PAMI, este hombre Pascual. Sí, era el de la seccional de ahí de Junín. Peligroso, porque se están tirando con consecuencias judiciales, ¿no? Claro. No, se están tirando con causas judiciales, pero a través de organismos públicos sensibles. Estamos Claro. hablando del PAMI, ¿no? Estamos Claro. hablando que en el PAMI se busca meter militancia, o sea, película supervista 1.000.000.000 de veces Sí, sí. para el armado, porque el gran problema o la flaqueza que tiene la Libertad de Avanza es el armado nacional. Claro. Entonces, en ese armado nacional no solo se están utilizando o se estarían utilizando prácticas de otros partidos y de otras épocas, sino que también hay una interna entre ellos sobre quién maneja esas cajas. Claro. Como hay interna sobre quién maneja la provincia de Buenos Aires, sobre quién mete las listas, en el seno de lo que se conocía antes como el Sí. Triángulo de Hierro. Claro. Las malas lenguas dicen que es la pata que le quedó de peronismo a los Menem. Claro. Claro. Y Lo que, sí. lo que está detrás, bueno, el fiscal es Patricio Sabadini, el fiscal de Chaco con Sí. el que hablé y que me dijo que obviamente que hay una investigación en marcha porque aparentemente hay semiprueba de que esto realmente pasó. O sea, hay testigos Y- que cuentan que esto Sí, que les esto realmente- pedían entre 100.000 y 300.000 pesos. Sí. Eh, En otros distritos trascendieron cartas de militantes de la Libertad Avanza denunciando a los jefes por esto mismo. en Misiones. En Misiones firmaron una carta 20 dirigentes diciendo Sí. nos pidieron esta plata, tienen que correr a esta persona como autoridad del partido. El- O sea, escala muy fuerte el tema. El acusado es Adrián, ahí en Misiones, Adrián Núñez, que es Claro. el titular de la Libertad Avanza de esa Provincial, provincia. Y en Santa Cruz también pasó una cosa similar. Se filtraron una conversación entre Jairo Guzmán, que es el titular de la Libertad Avanza ahí de la provincia patagónica, con Sergio Torres, que era su mano derecha, y hablaban de eso, de cómo, digamos, tratar de sacar ingresos a los trabajadores del PAMI de esta provincia para, obviamente, tratar de armar el partido a nivel Digamos que local. entonces las causas más jodidas Hay que tienen una son las que frase- se tiran por la cabeza de ellos. Es como decís vos, es una Ah. forma de la vieja Sí. política que hoy está más evidenciada que nunca, aparentemente, porque hay chat, hay Y pero porque se están matando entre documentos, hay de ellos, todo o sea, por eso. obvio. Hay un audio en el que Nunca vi. Guzmán le dice a Torres, todos tienen que poner. O sea, el titular de la Libertad Avanza le dice a su segundo, Sí, todos sí. tienen que poner. Claro, el punto es que Milei un poco argumentaba cuando hablaban de la campaña y de la compra de candidaturas, bueno, que era una manera de blanquear los aportes o la manera en la que se financiaba la política. Decir, bueno, vos querés ser candidato,
vos querés tener un programa acá, bueno, pone plata, ¿no? Que no eran compras de candidaturas, pero como que él encima le da una argumentación a este tipo de prácticas, ¿no? Y nos olvidamos que estamos hablando de organismos públicos, que son organismos bancados por los argentinos para los argentinos. O sea, que no son unidades básicas. Con las unidades básicas pídanle el aporte, hagan lo que quieran si quieren, no sé, porque lo manejan ustedes, porque le ponen las reglas ustedes, pero esto no. Digamos, ¿no? Claro. Esa es la malversación y por eso se transforma en causa judicial. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cuándo habría novedades? Y mirá, el fiscal le pidió, yo hablé el lunes, se supone que la semana que viene ya tendría que haber novedades si la jueza le autoriza esta medida de prueba. Por lo menos en Chaco, ¿no? Bueno, vamos a seguir el tema, porque es uno de los escandaletes más fuertes del año electoral. Super domingo, elecciones en 4 provincias. Ya saben que este año nos la vamos a pasar votando. Super domingo electoral con una tómbola. ¿Qué se juega? Se juega mucho por el lado provincial y por el lado nacional también, porque ¿qué pasa? Estaban pasando que en estas 4 provincias son las primeras que van a dar una definición más o menos o un panorama de lo que va a ser para La Libertad Avanza las próximas elecciones y la nacional también. Se que es la más votan importante. cargos locales. Se votan cargos locales, provinciales, pero valen más que eso. ¿Por qué? Lo que quiere probar el gobierno, La Libertad Avanza, el oficialismo, es cómo puede impactar la imagen de Milei sin que esté en la boleta. Es decir, eso es el gran problema que tuvieron en el 2023 cuando estaban las elecciones provinciales y no veían el impacto que tenía Milei en las boletas nacionales comparado con las provinciales. Entonces, eso por un lado. Entonces, ¿qué pasa en estas provincias? Se vota en San Luis, en Salta, en Jujuy y en Chaco. En cada una de estas va a haber un escenario diferente. Por ejemplo, en San Luis decidieron apartarse, los de La Libertad Avanza. Decidieron no poner un candidato que esté respaldado por Karina Milei en este caso. Sí va a haber un candidato libertario que se llama Héctor Ocaña, que decidió ir con otro nombre porque se judicializó el tema del nombre de La Libertad Avanza, y va a ir con una lista que se llama Viva la Libertad, carajo. Esto es el debut del armado de los Menem para el partido de Karina Milei. El lugar donde los están dejando armar, digamos. Es un donde, poco... o donde desarman, por ejemplo. En San Luis claramente desarmaron. Sí, porque lo ven muy fuerte a Claudio Poggi, que es el gobernador, Claro. con su candidato que se llama Jorge Toti Videla. Y después, bueno, está Silvia... Sí, el nombre es poliquísimo. No lo ayuda. No lo Bueno, ayuda como- por eso Toti. Bueno, que es del PRO de la UCR, que parece que es el principal candidato. Bueno, y este Héctor Ocaña se lanzó por su parte. Después tenemos el caso de Jujuy. Perdón, en el caso de Chaco. ¿Qué pasó acá? Está Capitanich, que va por sus fueros. Está después Jonerchuk, que es la disidencia del peronismo. Pará. Me encanta porque la maldad la tira así de costado. Capitanich que va por sus fueros, no va por el su cargo, va por los fueros, está muy bien. Hicimos un Estuvimos informe sí, especial de Capitanich, pero después lo escuchamos en un streaming de Chaco a Capitanich, enojadísimo con los periodistas que hablan de él mal, porque él dice que es una persona muy humilde, que gana... Que está bien con lo justo. Un Emmy ruso. La tenés conmigo. Capitanich. Lo cierto es que Un chanchito para Capitanich, que estaba muy enojado en un streaming de Chaco que... Vuelan los videos de piqueteros contando plata y Capitanillo. No, yo no a él no tengo le Yo me acuerdo de la ex mujer que encima- chocó unos autos, ¿no se acuerdan una vez? La ex mujer que... No, bueno, Qué y aparte... personaje. Y esos gente- autos eran de él, creo. Sí. Las fuentes de gente del Chaco reconoce, lo que pasa es que hay que probarlo. Claro. Tiene toda una red. No, pero encima de estos testaferros. videos eran donde funcionaban las oficinas de Capitanich y a 50 metros de la casa de gobierno de Claro, Chaco. se la quemaron. Bueno, ¿qué Mucha pasa? casualidad. En Chaco, ¿qué pasa? Va Julio Ferro, que es una innovadora alianza entre el radicalismo y la Libertad Avanza. Que es otro tipo de probabilidad que está planteando. Claro, es un escenario más exacto. provincia de Buenos Aires, digamos. Exacto. Ahí hicieron, pero con. Claro. Es un poco para ver también. Estos son los que quieren sacar a Capitanich. En realidad son el oficialismo hoy en día, que es Claro, Leandro Esdero. Esdero es el Esdero. gobernador de Juntos por el Cambio, Son aliado con. Como Exacto. quiere hacer en Sí, provincia de Buenos Aires el una PRO y la innovadora Libertad alianza. Avanza. Como que quieren desterrar el feudo, digamos. Sí, claro. Sí, quieren pasar por arriba, digamos. Quieren una gran mayoría. ¿Qué pasa en Jujuy? En Jujuy van con un candidato fuerte, ¿sí? Que se llama Kevin Ballesti, que va a ir contra el candidato de Sadir. ¿Qué le pasó en la ceja a este señor? Ahí están las fotos. Ah, ¿será porque se usa así? Va contra el candidato que de tiene un Sadir corte, sí. y contra, bueno, el del PJ.
que le tienen mucha fe, dicen. ¿Qué te ríes? No, por lo que De la dije. reflexión. No, perdón, yo me fijo en esas boludeces, tal vez. Pero bueno. Y- Son minitas, son minitas. Y después, bueno, en Salta, para cerrar, vamos a ver un escenario más atomizado. ¿Por qué? Porque va la Libertad Avanza por un lado, el PRO por otro, el UCR por otro, y después, por otro lado, el gran candidato, que es el de Sáenz, que es el oficialismo actualmente. Entonces, ¿Es el que tiene más posibilidades? se dice que sí, en las encuestas lo dan como el gran candidato y además tiene el respaldo político de Sáenz, que es fuerte dentro de eso. 4 provincias importantes, porque recordemos que los recursos naturales están haciendo que, bueno, algo que por supuesto tenía que pasar en nuestro país, que las provincias sean potenciales, potenciales nichos de riqueza, de exportación, de producción y de trabajo, que esperemos que suceda. Así que vamos a estar atentos también. Ahí nos pueden seguir en borderperiodismo.com, en nuestra web. Permanentemente estamos subiendo información en @borderperiodismo en Instagram. Se pueden suscribir al canal y recibir también permanentemente información, y vamos a cubrir todo esto, más todo lo que pase todos los días, para que puedan estar bien informados. Súper domingo electoral. Teníamos también un informe para contarles cuánto nos salen los consejos deliberantes de la tercera sección electoral, en el que estuvo trabajando Guillermo Lanfranconi, que le mandamos un besito, pero es tanta la data que tenemos que decimos, para. No, eso no lo decimos. No, eso no lo decimos. Eso no lo decimos, pero Tenemos no mucho vamos, que guardémoslo. no vamos a tirar toda la carne al asador teniendo tantos días por Pero, delante. Juli, ¿no vamos a hacer 6 horas en continuado de un streaming interminable? Bueno, ¿vos tenés la lista de los funcionarios que hay que meter en cana? ¿La tenés vos, Emiliano? Yo lo tengo. Bueno, ahora empezamos a leerla. ¿Quién? Seifer también. No, yo no tengo nada. A mí no me tiren nada. Yo quiero la solo tengo, estar 6 yo la horas. tengo. Si la cámara puede enfocar, Yo me- el No me único- ponches. Me No me pongo en el ponches. rol de Adorno y medio me adormezco. El único que tiene la lista para denunciar es Pero Emiliano. obvio, se Yo mira, tampoco. hoy es todo. Todo, cartas, documentos acá. Nos vamos, señores. Si se ríe encima. Obvio. No tiene problema. No tiene problema porque no tiene nada para perder. Claro, somos todos unos Claro. inconscientes. Está muy bien. Nos vemos la próxima. Gracias por estar ahí. Gracias, chicos. Estuvo muy Nos vemos divertido. todos los viernes Muy bueno. a las 19. Todos los viernes a las 19. La Oveja Negra, aquí en Border Periodismo. Besitos para los que dicen que hablamos solo de Santoro. Ah, sí, todos se enojan. Yo tengo que hablar con el de Concordia. Todos se enojan por todo, en realidad. Es como un Todos No enojados. voy a decir besitos. nada malo de Concordia. Voy a hablar después con el intendente, que me olvido después de llamar a toda la gente que se enoja. Pero bueno, no importa. Quédense tranquilos que ahora ya estamos pasando, limpiando otras provincias. Entonces, compartan, suscríbanse, denle like, avísenle a otros. Che, no sabes qué bueno que está Border Periodismo, ¿viste? Aparte no tiene ningún financiamiento oculto por atrás. Es importante esto, chicos. No tenemos ningún financiamiento oculto por Ni detrás. ninguna super empresa misteriosa atrás. No, así que- igual si alguna super empresa misteriosa 5605. Nos vemos la próxima. Chao. Chau, chau.